Saludamos desde la capital de la República al licenciado Cristian Zurita, prestigioso periodista de investigación, autor de varios reportajes que han sacudido al país. Nuevamente, Mil Hojas publicó este reportaje relacionado con el consejero presidencial Santiago Cuesta, basándose en amplia y abundante información que provienen de los archivos de la ex asesora de Pamela Martínez, Laura Terán. Bienvenido, licenciado Zurita. ¿Qué es lo que les dice a ustedes? ¿Cuál es la información más relevante que se encuentra en estos voluminosos archivos que son parte ya del proceso que se sigue por el caso Arroz Verde? Muchas gracias, un placer, un saludo a toda la audiencia, un saludo a toda la ciudad de Cuenca. Bueno, nosotros habíamos conocido con antelación, yo diría aproximadamente unas 2 semanas, tal vez un poco más, que Laura Terán, que fue la asistente principal de Pamela Martínez en la Corte Constitucional y también cuando fue asesora del presidente Rafael Correa, se trataba de una persona muy ordenada, muy detallista y muy disciplinada, y fue ella quien se encargó de sacar un respaldo de toda decisión y toda correspondencia en la que ella participó con respecto a los hechos y actos de la asesoría de la presidencia. Era una asesoría que estaba ubicada en el norte de Quito, en la calle Lizardo García y 12 de octubre. Sí, en el edificio Concord es donde funcionó y se consolidó esta asesoría que manejaba Pamela Martínez. Entonces, ella entiendo que ha hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado y presentar su colaboración eficaz, de tal manera de lo que ha hecho es entregar a la justicia, entregar a la Fiscalía toda la correspondencia que ella participó en el periodo tanto de la asesoría en la presidencia como en la Corte Constitucional. A eso se debe la vasta documentación. Nosotros ya conocíamos porque justamente habíamos accedido a dos emails directamente relacionados con ella. El primero de fecha 15 de noviembre de 2012, en los que existe un diálogo a través de un chat de BlackBerry entre la señora Laura Terán y Pamela Martínez, en los cuales se establece una conversación relacionada con el señor Santiago Cuesta, y otro, un correo electrónico enviado por el propio Santiago Cuesta a Pamela Martínez para que le ayude a salir de un problema en el cual efectivamente se encontraba su empresa Ceprocin, que brindaba servicios exequiales. Nosotros hemos señalado pero en varias ocasiones, que nuestro principal trabajo ha sido el de contextualizar cada uno de los correos y correspondencias que nosotros hemos tenido acceso, y pues al revisar esta carta que la hemos colgado in extenso y completa de parte de Santiago Cuesta, al hacer un contexto nos damos cuenta que se está hablando de un informe de Contraloría que se presentó en el año 2013, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el segundo informe, porque dentro de la Oficina de Contraloría General del Estado que se realizó ese informe es el número 2, tiene el número 002-2013, y justamente es un examen especial al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos por Sucre con la empresa de servicios especiales Ceprofin. Y en esto se detalla efectivamente cada uno de los hechos que nosotros hemos sintetizado con claridad con respecto a las irregularidades cometidas por la empresa de Santiago Cuesta, ¿sí? Y la intervención de Pamela Martínez para sacar de problemas a su buen amigo Santiago Cuesta. Recordemos que tal vez Arroz Verde sea el informe periodístico más lapidario contra la Revolución Ciudadana, y en este término quien efectivamente salió no a defender
el informe, sino atacar a los periodistas y no decir absolutamente nada de Pamela Martínez, fue Santiago Cuesta. Una de las grandes contradicciones que se deduce del informe que presentan en 1000 hojas de arroz verde a la historia del sepulturero es esa dualidad de Santiago Cuesta, quien habría tenido mucha cercanía con el presidente Rafael Correa, al punto de tener la posibilidad de, a través de sus asesoras, solicitar una cita. No había mucha gente que tenía ese acceso al expresidente, y finalmente logró un informe presidencial, así dice el reporte de ustedes, que influyó en altas esferas del Estado, incluyendo en la Fiscalía, para que se deje sin efecto un informe que había hecho Contraloría sobre este tema. Pero lo curioso es que Santiago Cuesta es hoy en día uno de los principales detractores del gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué dicen los documentos sobre estos temas? Sí, licenciado Zurita, buenos días. Y también, sumando lo que dice Gustavo, se puede ver que además Santiago Cuesta era uno de los encuestadores de Alianza País. Es evidente esa cercanía que le llevó a apelar a la ayuda del presidente Rafael Correa a través de Pamela Martínez. Sí, de hecho su relación estaba ligada a Pamela Martínez más que el propio presidente de la República, ¿no? Por eso es que en los mails que nosotros hemos publicado, hay uno del 28 de mayo de 2013 en el que le escribe y le dice: estimada Pamela, dice, recurre usted como una tabla de salvación para que me ayude en el mismo problema que ya me encuentro desde hace algún tiempo, ¿sí? He recurrido a todas las instancias y es prácticamente un grito desesperado de Cuesta para encontrar una solución a su problema, y es Pamela Martínez quien desanuda este problema al elaborar un informe favorable para Cuesta, presentárselo al presidente de la República, hacerle llegar su carta, y no está aún claro si es que efectivamente se reunieron o no. Pero de hecho aquí lo que es clarísimo es que existe un perdón presidencial. El presidente de la República entiende la condición, deben haberlo pues obviamente puesto todos los temas a su favor, y él dispuso que simplemente la Fiscalía, al frente de Galo Chiriboga, no actúe. Entonces, Pamela Martínez ha sido como un alfil de las necesidades económicas, empresariales de Santiago Cuesta. Y de allí pues se entiende la forma y el ataque al informe y a los periodistas. Recuerden que Santiago Cuesta, a Fernando Villavicencio y a mí, Cristian Zurita, nos ha dicho absolutamente de todo, pero de todo, ¿sí? Y pues lo que estamos evidenciando en este momento es con pruebas y con documentos que hemos sido lo más planos posibles y más neutros posibles para explicar este tema, de las razones por las cuales él estaba tan asustado para atacar a los periodistas y pues atacar al informe que tal vez sea el más importante para identificar la corrupción del gobierno pasado. Licenciado Zurita, si mal no recordamos, el momento que salió a la luz el caso Arroz Verde, que ustedes lo publicaron, Santiago Cuesta salió a decir que ustedes habían emitido información incompleta, que habían omitido algunos datos y nombres. Incluso él acudió a la justicia, según dijo, para completar o dar información completa en torno a este caso al Arroz Verde. Pues yo debo entender que él tenía o tiene en sus archivos personales los correos electrónicos que hizo llegar a Pamela Martínez en su debido tiempo, e incluso debe tener algún tipo de correspondencia con el presidente de la República, y cuando fue la Fiscalía no presentó eso. Nosotros no presentamos este documento que acabamos de hacerlo público ahora porque no habíamos tenido acceso a él. Lo hacemos porque de a poco la información presentada por la asistente de Pamela Martínez, la señora Terán, lo ha hecho ya con la justicia, y porque a través de nuestras fuentes hemos podido tener acceso apenas a estos dos primeros documentos. No hemos podido acceder a más y esperamos poder hacerlo en el tiempo con mayor información. ¿Qué es lo que ha publicado ayer Ecoavisa?
con respecto a la información. Ha dado a conocer que ya existe la información entregada por esta ex asistente, y lo que ha presentado es los consolidados que sustentan el primer informe que nosotros presentamos en mayo 3 de Arroz Verde. Es decir, lo que está sucediendo aquí es que se está ratificando con nueva información, ¿sí? Y con información de respaldos del propio despacho de asesoría de la presidencia, la información que nosotros habíamos publicado. Pero esto que nosotros hemos señalado el día de antes de ayer sobre la historia del sepulturero es efectivamente tal vez lo más nuevo que existe, y tal vez los documentos que más pueden poner en contexto la calidad ética y humana del señor Cuesta, ¿no? Otro de los hechos relevantes que se ha dado en función de estos documentos, licenciado Zurita, es la clara identificación que se hace con el código A1 de Rafael Correa, y deducimos en consecuencia su intervención en esta estructura para recibir o coordinar los sobornos. Sí, eso es novedoso. Nosotros no lo habíamos identificado en nuestros informes como A1, pero es un importante avance, y yo creo que estos documentos de alguna manera van a ser, el momento en que entren a un proceso de pericia, van a identificarse que se trata de copias y de respaldos de los originales, y muchos originales, ¿no? Sí, porque estaban en la computadora de la señora Terán, y además porque son respaldos de los propios dispositivos personales de la señora Pamela Martínez. Nosotros hemos, por ejemplo, colocado un diálogo entre Pamela Martínez y Laura Terán, en el cual se habla sobre la visita de Santiago Cuesta al edificio Concord, donde le había señalado 12 de octubre y Francisco Salazar, al norte de Quito, en el cual dice que debía mantener una reunión a las 10 de la mañana, y le pide que la retrase media hora, le pide que sea bien atendido el señor Cuesta, y además le pide a la señora Terán que revise la caja fuerte, y le pide que le diga cuánto tienen en líquido, ¿sí? Y ella textualmente le responde que en la caja tienen $668,781,000, y después al ajustar algunas cifras que no habían contemplado, dice que la cifra total es de 697, casi $700,000 en la caja fuerte, y cuando está Santiago Cuesta allí, ordena el sacar $200,000 en efectivo. Con un recibo de 400,000 se señala. Es sacado y respaldado en el correo electrónico de Laura Terán, bajado del teléfono BlackBerry que tenía la señora Pamela Martínez. En este tema de los 200,000 se habla allí de que fue sustentado con un recibo por un valor el doble de $400,000. ¿Cómo es esa situación? Es lo que nosotros lo hemos explicado en el reportaje. Está expuesto tal cual la transcripción del chat, pero de lo que debemos de entender es que si es que se sacó 200, hicieron un recibo por 400, es decir, allí desaparecieron 200,000. A manos de quién fue a parar, efectivamente no sabemos, y todavía no nos atreveríamos a decir qué sucedió, pero según lo que señala esa comunicación entre estas dos personas, al momento en que se da esa charla, ese chat que está escrito y que está sustentado en los respaldos de la señora Terán, el momento en que llega Santiago Cuesta a la oficina de Pamela Martínez, se hace un retiro de la caja fuerte de $200,000. ¿Sí? Observando... ¿Qué pasó con los otros 200,000? No sabemos. Observando el tema, licenciado Zurita, desde una perspectiva más amplia, no deja de sorprender, a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos años, la similitud de los esquemas de corrupción
entre Brasil, en donde se generó el gran escándalo Lava Jato, que tiene implicaciones en toda Latinoamérica, y lo que ha sucedido en Ecuador. Esto nos lleva a pensar, a reflexionar cómo se originaron, cómo se crearon estos mecanismos de corrupción que aparentemente han sido calcados en diversos países de Latinoamérica. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre ese tema? Bueno, yo diría que todos estos temas que se han hecho públicos en el Ecuador, primero evidencian que quienes manejaban y detentaban el poder manipularon a su gusto y a su conciencia y a su falta de ética todas las normas, procesos y posibles para cumplir con sus objetivos. Segundo, estaban tan henchidos de poder, ¿sí? Que no se cuidaron en las formas, no se cuidaron en el fondo. ¿Por qué? Porque si usted analiza el caso Lava Jato, que estalló en Brasil, fue el trabajo independiente de años de fiscales que habían logrado identificar que detrás de cada uno de estos negociados existían personas relacionadas a la política, y cuando llegaron a su punto más alto no tenían capacidad de identificar los códigos utilizados para los pagos a los diversos actores, a los diversos actores políticos que habían sido sobornados por las empresas, porque funcionaban con sistemas codificados informáticamente, es decir, no había acceso todavía a ellos, y de hecho hasta el momento no se tiene mayor relación, más allá del Brasil, de qué es lo que pasó con los pagos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y SIG, en el cual yo también participé en este proyecto, porque la información salió del Ecuador, que participaron 30 periodistas de la región, identificaron nuevos hallazgos en la información existente del sistema Drowsy, que es el sistema secreto secreto que manejaba Odebrecht para mandar correspondencia vía correo electrónico cifrado, ¿sí? Pero de allí existe miles y miles de archivos y de documentos que todavía no han podido ser explicados a quién corresponde y en qué parte del mundo están y quiénes son los responsables de ellos. O sea, todavía no se ha llegado ni siquiera a un 60% de poder identificar quiénes fueron esas personas que recibieron beneficios de Odebrecht. Acá es todo lo contrario, ¿sí? Todo no era cifrado, todo era abierto, se manejaban en las propias computadoras de la Presidencia de la República, porque aquí de lo que se observa es que existen correos de la Presidencia de la República, correos personales que identifican a Pamela Martínez, que identifican a los personeros de este despacho de asesoría de la Presidencia, y a cada uno de los involucrados ejecutivos de las empresas que participaron en este Ahora, tema. más allá de esto, en el trasfondo, licenciado Zurita, está el perjuicio que se causó al país. Esta red de empresas que están también identificadas claramente, cada una con su código, lo que hacían era dar estos aportes de carácter ilegal, pero luego eran premiados con contratos gigantescos, contratos que además se los otorgaba con determinados valores, y luego sufrían las modificaciones que los duplicaban, incluso les triplicaban en el precio, generando un perjuicio realmente gigantesco, millonario al Estado ecuatoriano. Ese es realmente el perjuicio que eventualmente tiene que ser determinado. ¿Qué pasó durante la denominada Revolución Ciudadana con los intereses del país? Bueno, hay empresas muy importantes que tal vez por la distancia y los límites del idioma tal vez no se conozca en sus países qué está sucediendo. Por ejemplo, el caso de la surcoreana SK.
que ahora ya identificamos que hay un apellido de Cao, ¿sí? El señor Cao, que era el gerente de ese CAS, que directamente está involucrado en los chats y que habla de la entrega de recursos económicos en favor del gobierno para lograr los contratos que muy bien usted, Gustavo, se refiere. Yo creo que la Fiscalía tiene ya todos los insumos necesarios, y lo que debe proceder en este momento es en establecer un peritaje muy serio y estricto y llamar a todas las empresas involucradas, ¿sí? Empezando por las internacionales. Yo diría que está la surcoreana SK, porque ha jugado un papel preponderante. Identificar a los responsables de esta gran firma australiana que es Worley Parsons, principalmente, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado con Odebrecht, y ayer hubo justamente unos primeros conversatorios para ver cómo Odebrecht puede resarcir los daños realizados al país, y luego poner en escalera las empresas ecuatorianas involucradas en todos estos casos, pues, y ser incluidos en el proceso judicial. Pasa por allí, porque si bien nosotros conocemos que históricamente el Ecuador ha sido un país corrupto, prácticamente nadie, o sea, puede haber casos, pero en general muy difícilmente se logran contratos si es que no se paga, si es que no existen sobornos, si es que no existen coimas, y tal vez pueda ser un momento para que estos hechos, estas condiciones que nos han marcado, no en los últimos 10 años, sino siempre, puedan cambiar. Y precisamente, licenciado Zurita, el día de ayer hubo una reunión entre los representantes de las distintas autoridades y de los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, la Secretaría Anticorrupción, la Contraloría, con representantes de Odebrecht para avanzar, según se ha dicho, en este proceso justamente de restitución. ¿Qué expectativas tiene usted al respecto? No tengo claras expectativas con respecto a lo que pueda suceder. Recuerden que todo esto parte del acuerdo firmado por Odebrecht en los Estados Unidos para resarcir los daños generados en este país, no porque en sus obras hayan tenido sobreprecio en este país, sino porque el dinero que se utilizó de sobreprecio pasó por allí. Y ahí se identifica con claridad que se habrían entregado $30 millones en sobornos, ¿sí?, para recibir beneficios por más de 200 millones. Es lo que establece el acuerdo firmado y lo que todos conocemos. Ahora, ya haciendo las investigaciones casa adentro, más allá de lo que hizo la Fiscalía, nosotros los periodistas identificamos alrededor de $850 millones en sobrecostos en las obras generadas en el Ecuador, que están por un promedio de los 3.500, 3.800 millones de dólares, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos entender es que el resarcimiento que deben estar pensando tiene que estar ligado primero a los posibles daños generados en las obras por falta de un adecuado proceso de construcción, como es en el caso de Pascuales, o como en su momento sucedió en el caso de San Francisco, y tal vez establecer un proceso de negociación a partir de los $800 millones. Bien, queremos agradecerle nuevamente al licenciado Cristian Zurita y nuevamente felicitarle públicamente por esa labor patriótica que sin duda vienen haciendo usted, Fernando Villavicencio, y quienes configuran los portales que han emitido estas publicaciones que sacuden las bases mismas del país. Gracias, licenciado Zurita. Gustavo, muchas gracias por su gentileza, por conversar conmigo. Muy buenos días con todos.